se convierte en aprendizaje o simplemente en una experiencia. Es por eso que Eduardo Higareda, nuestro terapeuta en Cada Mañana, está con nosotros para hablar y abrirnos el panorama. Bienvenido, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, buenos días Hola, a todos. Gracias por la invitación. ¿Qué Bien, tema, ¿ustedes? ¿Qué tema? Un temazo, si el pasado puede dejar de doler o no. Yo creo que ustedes que están en casa, el pasado, de alguna manera, cuando causa dolor, lo vas a estar recordando y te puede causar a lo mejor un coraje, una tristeza o un resentimiento. Cuando tú logras superar el pasado, no importa lo que hayas vivido, tú lo vas a recordar desde una neutralidad. Recordarlo desde una neutralidad es que a lo mejor no lo festejas, pero tampoco te pone triste, pero tampoco te enoja. Simplemente el pasado queda como una información. Tú puedes ver el pasado de dos maneras. Puedes verlo desde la parte negativa, que es la depresión. La depresión significa un exceso de pasado no superado. Una persona deprimida es una persona que no ha superado el pasado y que sigue cargando esa losa. Esa losa a lo mejor de una expareja, a lo mejor de un evento traumático que vivió en su vida, a lo mejor de una situación que pasó en el entorno que no pudo comprender. Pero cuando tú logras ver el pasado desde el aspecto positivo, tú no le llamas depresión, tú le llamas memorias. Y las memorias es que vas a recordar el pasado desde una neutralidad y que ese pasado te va a enseñar a ser la persona que eres el día de hoy y en qué te vas a convertir mañana. Porque algo muy importante, y para todos en casa, es que el pasado no te define. O sea, tú no eres tu pasado no son unas etiquetas que tengas que estar cargando, y el pasado no significa que lo tienes que seguir cargando y que en el futuro se tiene que volver a repetir. Creo que no te define, pero sí te construye. Totalmente. ¿No? Oye, o sea, de repente, o sea, de este lado suena como fácil cuando son solamente palabras, ¿no? Tú lo has comentado, hay gente que ha pasado por temas amorosos, pérdidas. A mí algo que me marcó muchísimo fue la muerte de mi papá, que de verdad, o sea, a partir de que murió hasta hoy te puedo decir que ya me siento como un poquito liberada, siento que lo solté, pero hay gente que de verdad se estanca en esa depresión, que no sale de ese hoyo y se sigue lamentando. ¿Cómo o qué se debe de hacer para no quedarse ahí enganchado? Porque de verdad no es fácil, no es nada fácil. No es fácil. Miren, les pongo un caso personal. Yo cuando fui chico, y se los digo en las conferencias que doy, yo viví una violación, ¿sí? Entonces, hablar desde una neutralidad es que te puedo hablar de este tema hoy sin llorar, sin enojarme. Inclusive puedo ver a la persona que lo hizo y no me causa ningún conflicto, porque lo veo desde una neutralidad. Lo que pasa es que en el momento que tú vives la situación, la muerte de tu padre, la violación, etcétera, uno se castiga y uno se trata mal. Acuérdate que aquí hay un conflicto con el ego. El ego siempre te va a querer hacer proyectar afuera lo que tienes que trabajar adentro. Entonces tú tienes que aprender a perdonarte. Es lo que te iba a decir. El perdón me imagino que tiene, y la culpa tiene mucho que ver con esta parte de avanzar en que el pasado te enganche o te atrape o te quedes ahí, ¿no? Sí, yo me tengo que perdonar por cómo me sentí ante la situación que viví. O sea, tú te tienes que perdonar por cómo te sentiste ante la muerte de tu padre, que a lo mejor te sentiste sola, desprotegida, enojada, frustrada contra la vida, sí, ¿no? Porque qué injusticia que se vaya tu papá, no es justo, ¿no? Cuando no tenemos recursos emocionales, nos va a llegar una situación y nos va a revolcar como una ola y la vamos a sufrir y nos vamos a desgarrar y nos vamos a permitir entrar en esa depresión. Pero cuando tú tienes recursos emocionales, por cierto, en mi red me pueden seguir como terapeuta Eduardo Higareda, cuando tú vas a terapia, tú tienes recursos emocionales. Totalmente. Vives la misma situación, pero ya no la sufres, solo te duele. ¿Cuál es la diferencia? Te duele porque tienes hormonas de tristeza, y vas a sentir una tristeza, pero ya no el sufrimiento, el desgarrarse, ¿sí? Uno de los capítulos del libro que estoy escribiendo de La Noche del Alma es déjate de victimizar. Deja el victimismo a un lado y hazte 100% responsable de tu vida. O inclusive muchos repetimos los mismos patrones, pero de repente vas aprendiendo y, como dices, ya no duele tanto, pero identificas, esto es igual a esto, entonces ya sabes como por dónde es la salida, ya sabes cómo reaccionar y ya sabes que ahí no es, ¿no? Tú decides, ¿no, Eduardo? ¿Cómo Sí, quieres vivir tu vida? como dice él, cuando yo vivo un pasado y ya lo saneo, estoy en el proceso, eso me da la experiencia y me da la memoria para no volver a tropezar con la misma piedra, porque somos el único animal que lo sigue haciendo, ¿no? Por la mente consciente que repite situaciones. Entonces, cuando tú tomas esa experiencia, se ponen como unos focos rojos en tu cabeza que dicen, oye, cuidado, si sigues por ahí, te va a pasar lo mismo que te pasó la otra vez y te va a volver a doler como te dolió. Oye, Eduardo, ¿tú consideras que de todo dolor podemos sacar un aprendizaje? O sea, si crees que si lo analizáramos pudiéramos sanarlo de esa forma, tratando de darle un resignificado en nuestras vidas y en lo que representó y la manera en la que nos cambió. Claro que sí. Miren, yo creo
que el pasado son dos cosas con el dolor. Número uno, el dolor me recuerda que no quiero estar ahí y voy a hacer lo que sea para salir. Voy a ir a terapia, voy a platicar con un amigo, pero necesito sanar esto porque me está doliendo. Claro. Y número dos, todo lo que te duele es parte de tu aprendizaje. Todo lo que has vivido que te ha ocasionado dolor en tu vida no es para que lo cargues, no es para que lo sufras, no es para que vivas un masoquismo, es para que abraces ese dolor y te preguntes en casa. Dos preguntas espectaculares que siempre les digo. Número uno, ¿para qué viví esto? Y número dos, ¿qué tengo que aprender de esta situación? Tengo que aprender a trabajar el desapego. Tengo que aprender que yo soy mi mamá, yo soy mi papá y yo me hago cargo de mí mismo. Tengo que aprender que no puedo estar buscando culpables. Tengo que aprender que yo también puse mi parte para que esto sucediera. Entonces, cuando te haces estas preguntas, te viene una cascada de revelaciones y dices, no hay dolor, no hay sufrimiento, porque yo soy parte de este campo cuántico y todo lo que está pasando es una revelación de todo lo que yo tengo que trabajar. Entonces, el pasado, yo te lo confirmo, porque lo he vivido, sí se puede sanar al 100%. Siempre lo vas a recordar, pero lo vas a recordar como un aprendizaje y desde una neutralidad, y si aprendiste la lección, te juro que no se repite. A ver, Eduardo, estamos hablando de que con terapia se puede o podemos llegar a ese punto, ¿no? De recordarlo sin dolor. ¿Qué pasa con aquellas personas? Y yo me voy a incluir entre ellas. Yo soy una persona que no he hecho clic con psicólogos. He acudido con 2 psicólogos, no he hecho clic. La verdad es que hoy por hoy no me interesa acudir con un psicólogo. Pero yo tengo 3 episodios en mi vida, los cuales no he superado o siento yo que no he superado en su totalidad. Siento yo que con el tiempo, poco a poco, voy a llegar hasta ese punto. No sé en cuánto tiempo. Aquí va mi pregunta. ¿Es necesario acudir con una persona profesional o al mismo tiempo y uno terapiándose solo puede superar este tipo de episodios o no? Todos ocupamos terapia. ¿Cómo no porque seas psicólogo. No, pero todos ocupamos terapia. Yo te voy a decir algo en eso. Número uno, porque yo era como tú. Yo antes creía que todo lo podía. De verdad, yo que mi mente todo lo podía. En la mayoría de mis fotografías, a la gente que se pueda meter en mis redes sociales, siempre escribo primero, gracias Dios, o en lo que crea, en lo que esté creyendo, y enseguida, gracias mente, porque yo, Charbel, creo que mi mente es muy poderosa, que me ha llevado a hacer lo que yo he querido. Siempre creía que podía superar todo. Llegó un momento en mi vida, también tengo parteaguas en mi vida importante, en el que dije, necesito ayuda, ya no puedo con esto, o sea, con esto. Y ahí yo sí necesité y sí me ha funcionado. O sea, yo también no hacía como tanto clic, yo decía, la gente que necesite ir con un psicólogo, porque la neta, ¿sí sabes? O sea, ¿quién no puede arreglar? Tú sabes lo que estás pasando, pero sí, creo que sí, todos necesitamos terapia. Y buscar las alternativas, ¿no, Eduardo? Lo que pasa es que cuando tú vas a terapia, y no nomás psicológica, hay tantos tipos de terapias de sanación, holísticas, alternativas, terapéuticas, chamánicas, no tiene que ser exactamente un cuadrado psicólogo, ¿no? Pero cuando tú vas a una terapia emocional, es como si fueras a la ferretería espiritual y te doy clavos de autoestima y te doy martillo para el éxito. Entonces, cuando tú estás allá afuera y estás en crisis y no sabes qué hacer, abres tu cajita y sacas los recursos que yo te doy. Y si no tienes, vas a terapia y te doy recursos. Cuando tú llevas un proceso terapéutico, tú te conviertes en tu propio terapeuta y en tu propio paciente, y entonces sí te puedes terapiar, pero porque tienes un conocimiento. Sí. ¿Cómo te vas a autoterapiar si no sabes terapiarte? Cuando tú llegas a terapia después de un duelo, es hermoso porque el paciente llega roto y entonces él se reconstruye solo, yo nomás le ayudo. Cuando tú no vas a terapia, te reconstruyes todo chueco, porque y no andas chueco por la vida y malinterpretas las cosas, porque lo que tú ves no es la realidad, es tu verdad. Entonces, cuando tú vas a terapia y ves todo desde afuera, como una pantalla de cine, puede ser más neutral, ¿no? Entonces puedes tomar decisiones más asertivas, creo yo. Oye, Eduardo, yo te voy a decir una cosa, y bueno, ya que mis compañeros compartieron, y bien lo dices tú, cada quien va a escoger el tipo de terapia que le sirva y que le ayude, y puede ir de la mano con varias, no solamente un solo tipo de terapia. Yo me acuerdo que cuando yo me divorcié, fue de las cosas obviamente más complicadas porque es difícil. Para mí una de las terapias que más me ayudaron fueron mis perros. Vamos a tener ahorita en un ratito más una sección de terapia con perros asistidos, que este es otro tipo de terapia. Yo tenía una persona que me ayudaba, que era una psicóloga, y de la mano estuve trabajando con 3 de mis perros que me ayudaron muchísimo y también son terapia. La parte emocional, tú sabes cómo lo complementas o cuál puede ser esa red de apoyo. A mí me funcionó esa parte terapéutica, la que es
con un humano y la parte de los perros, porque Total. para mí eso fue maravilloso. Y cada vez que llego a mi casa, todos los días yo tengo una terapia, porque digo, tengo un día de la fregada, obviamente tengo a mis hijas, pero el que mis hijas, el que mis perros lleguen y el poder abrazarlos, no saben qué cosa tan increíble es poder tener ese tipo de terapia en casa, todos los días. Sí, ahorita que lo mencionas, las personas que tenemos mascotas tenemos un vínculo especial con Sí, ellos que los que no muy. tienen mascotas no pueden entender, pueden entender. Cuando fallecen, porque es como si falleciera un miembro de la familia. Así es. Entonces, esa red de apoyo para que el pasado deje de doler y nos ayude a dejar de mirarlo, ¿no? Y proyectarte al futuro. Sí. Esa red de apoyo puede ser los hijos, pueden ser los hermanos que sabes que te apoyan, pueden ser tus amigos, que es tu familia espiritual con la que vas, ¿no? Pero también un profesional que no sea tu amigo ni tu familia, porque ellos son parciales y siempre van a estar de tu Está lado. buenísimo. Y el terapeuta es imparcial, es duro y te dice lo que tiene que decirte y te va a doler y tas, pero ¡pam! Vas a sanar. No, eso es Esa lo bueno, la a fin de diferencia. cuentas. Entonces eso, porque eso es como una advertencia, porque aquí obviamente siempre apoyamos mucho el tema de ir a terapia, acudir con un psicólogo, que es lo mejor que puedes hacer, pero no crean que todo se da de la noche a la mañana, o sea, es un proceso muy largo en el cual te van a confrontar con las partes más oscuras dentro de ti, te van a tocar ahí donde no quieres, o sea, es muy, muy complicado, entonces tienes que estar preparado y mentalizado a que no va a ser un proceso fácil, que le vas a sufrir, que vas a chillar ahí, que te vas a enojar, Y te vas a pero encontrar. que poco a poco te vas a ir componiendo. Y otra cosa, yo les daría un tip a todas las personas que decidan ir con un terapeuta. Yo cuando estaba buscando de repente, tengo algunas amigas o algunos amigos con algunas situaciones similares, entonces a la de uno, entonces yo les decía, no vayas con perdón, lo voy a decir así tal cual, hay terapeutas ya viejitos cuadrados que no van a entender nunca mi estilo de vida, ni mis gustos, Tienes ni que nada. buscar Que dije, a alguien este que- señor me va a decir que soy el diablo andando, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces busqué justamente una persona que entendiera el ámbito en donde yo me desenvuelvo, donde yo me desarrollo para que pudiera entenderlo mejor. clic. A lo mejor alguien cuando está divorciado, de boca en boca te puede decir, oye, pues yo fui con ella porque es experta en este tipo de situaciones está de divorciada. rupturas. Hay personas que Puede son, pasar, claro. de verdad, hay terapeutas que siempre están súper metidos en, es como los dentistas. Cuando fui con el dentista de que, es que quiero los más blancos, es que yo no te voy a poner los más blancos porque mi estudio me dice que no. Si te estoy diciendo que yo quiero esto, pues entre más abierto un terapeuta, más te va a ayudar. Claro. ¿no? Sí, yo creo que es bueno porque se llama, lo que yo practico es la alquimia psicológica, o sea, es psicodescodificación, es psicoanálisis, es psicología profunda, es chamanismo, es tarot, son constelaciones, entonces es un cúmulo, Claro. no es casarte con puro psicoanálisis y lo que diga Freud o puro gestal y vamos a meterte en crisis, ¿no? O sea, entonces es un complemento de todo para que puedas entender entonces que la persona es un conjunto, es integral, ¿no? Entonces, algo que les recomiendo en casa, si tú traes un pasado que no puedes superar, porque yo sé lo que es el sufrimiento de recordar el pasado, porque es un infierno, es el infierno del resentimiento. Recuerda el pasado y deja de luchar, fluye. Cuando tú fluyes, te resignas. Es como si dijeras, venga, ya pasó, lo recuerdo, no lo sufro. Al contrario, que vengan a mí todas las imágenes y que venga todo este dolor y todo ese sufrimiento y que corra la película, porque sufrimos porque queremos parar la película. No, que vengan las imágenes, dile a esa imaginación, ¿qué tienes para mí? Muéstrame todo el dolor que crees que me puedes dar. Y ya que lo veas y te metas en ese dolor, simplemente dices, lo acepto. Divinidad, Dios, no entiendo, pero lo acepto porque era parte de mí, me correspondía vivirlo y voy a sacar con honores esta materia para que no se repita. Claro. Entonces lo acepto y lo agradezco. Claro que puedes decir, te pasaste, pero lo agradezco. Oye, pero Es ¿qué es válido. lo contrario de lo que la gente diría? Es que ¿por qué me pasó a mí? Si yo soy una persona buena, es que no debí de haber estado en el lugar con esa persona o haberla conocido. Esa es la parte que dices tú, que es el victimismo, que es cuando cuesta más trabajo como el salir adelante, ¿no? Victimismo y controlador. Tú estás donde tienes que estar, entiendas o no entiendas, porque la mente del ego no entiende todo lo que pasa. Hay cosas que pasan y no podemos entender porque son místicas. Entonces, si ya estoy ahí, punto, me corresponde. Si me toca estar aquí con ustedes, nos corresponde a todos hablar de estos temas, porque y en casa si nos estás viendo te corresponde porque hay algo que está haciendo clic, Claro. ¿no? Entonces, lo contrario es luchar, es resignarte, es buscar culpables y ojo, porque ahí viene la emoción oculta en psicodescodificación y viene la enfermedad. Viene el cáncer, viene la depresión, Claro, viene la diabetes, ansiedad, porque sí, todo sí, lo sí. que no se puede gestionar a nivel emocional
como es arriba es abajo, va a bajar el cuerpo físico y se va a manifestar en una enfermedad. De acuerdo. Ya para concluir, en estas vacaciones hay más de una persona, muchas personas que nos sintonizan que no pueden ir a una terapia. ¿Qué les recomiendas cuando tienen estos días libres que puedan hacer desde casa? Que vean mis canales, mis videos en mi eso canal está de bien, YouTube, sí, terapeuta sí, Eduardo sí. Higareda. Todos los días subo videos de Eso está suicidio, bueno. de conmiseración, de autoestima, de sanación, meditaciones. Los veo en mi canal de YouTube. Desde Lo que YouTube, pueden desde hacer. cualquier cosa pueden... Te buscan así, Eduardo. Terapeuta Eduardo Higareda Ah, en pues YouTube y en búsquenlo. redes sociales. Ah, pues está Vale. buenísimo. Muy bien. De verdad. Muchas Gracias, Eduardo. Un placer. Muchas gracias, Eduardo. Vamos del otro lado con los Venga. chicos.